Bueno, para comentarles, Bien. eh, la clase de hoy es el resumen de lo que viene en la próxima unidad. Es decir, así como fue la clase anterior de animación 3D, introducción a la animación 3D, en donde les hablé del proceso que venía ahora con la clase, esta clase de animación digital es un resumen de lo que se va a tratar en esta próxima unidad, que es la animación. La animación en sí, o sea, cómo funciona la animación y cuáles son los conceptos detrás de la animación. A ver, vamos a esperar un momentico más por ahí. ¿Qué me queda faltando? Por ahí me han estado comenzando a mandar las tareas que quedaron. Recuerden que es una tarea de animación digital, que es el ejercicio de la pelota de rebote. Por ahí he visto muchos ejercicios que no tienen el archivo que yo envié, que es el archivo donde está el armario. Ese es el archivo, esa es la tarea como tal. Entonces recuerden eso, por favor. La tarea está en el armario, donde hay dos tipos de rebote, un rebote elástico y un rebote más pesado. Bueno, de hecho, yo alcancé a hacer tres, pero basta con que hagan esos dos. Profe, ya yo tengo esa lista, pero, o sea, ¿a qué correo se hay que mandártelo? Al mismo correo, tutorjuanmunoz@gmail.com. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Se envía como video o el archivo Blender? El archivo Blend. El archivo Blend guarda la información de la escena total y pesa bastante poco, así que pueden mandarlo sin problema. Tutor Juan Muñoz, ese. tutorjuanmunoz@gmail.com. Voy a mandar el correo tanto por este chat como por el chat del grupo. Pero esa plantilla donde está que la pelota cae del armario, ¿está donde? En la clase de animación digital. Voy a pasar el link por aquí mismo, para los que no... Porque yo lo hice, pero sin esa... Es que el objetivo de esa plantilla tiene dos líneas. Esas líneas demuestran dos tipos de rebotes. Un rebote donde la pelota pesa menos, o sea, es mucho más elástico, y otro donde la pelota pesa más, que es menos elástico. Sin la guía de... Ya les voy a pasar. Tun, tun, tun. Acabo de enviarlo por el correo de WhatsApp. Bueno, jóvenes. Esto está grabando. Sí, sí estoy grabando. Perfecto. En la animación digital existen dos procesos básicos. El proceso que les enseñé inicialmente con el rebote de la pelota, que es el proceso de dibujo frame a frame, en donde tú creas la animación creando un cuadro cada vez. ¿Cierto? Ese fue el ejercicio. Cómo crear un cuadro cada vez. Pero otra forma de hacer animación digital, que es la que utiliza casi todos los software, es modificar los parámetros de un objeto. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de qué significa modificar los parámetros de un objeto. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Me avisan cuando ya esté funcional. Vamos a poner los participantes aquí. Voy a empezar con Photoshop.
¿Quiénes de ustedes han trabajado Photoshop o conocen Photoshop? Lo básico, profe. Ahí más o menos. Sí, normal, lo he utilizado para retoques fotográficos, para lo único que lo he utilizado, no lo he utilizado de pronto para una animación u otras cosas. O sea, lo he utilizado para cosas puntuales. Vale. La estructura básica de Photoshop es un canvas, es decir, un lugar donde tú vas a dibujar, y una capa para cada capa. Esas que están aquí al ladito. Estas son las capas. Estas capas son las que tú modificas al momento de dibujar. Cuando tienes una capa transparente como esta, que tú alcanzas a ver como unos cuadraditos, esa capa transparente ahora mismo no tiene información. Es más, si yo trato de seleccionar algo y copiarlo, él me dice, no puedo hacer copia porque no hay nada en esa capa. Es decir, que la capa necesita tener información para poder ser modificada, para que sea una capa real, no es una capa vacía. Listo. Entonces yo voy a pintar aquí de forma rapidita. Chan, chan, chan. ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? Digamos que tengo esta forma aquí. Esta forma que acabo de crear ahora mismo tiene unos parámetros. Esos parámetros son los puntos que la describen, ¿cierto? Si vamos acá a Paths, encuentras ese parámetro y tú puedes usarla para rellenar información de color. Vamos a escoger un color. Cuando vean que no encuentran una herramienta, cambien el modo del workspace. Los workspace trabajan herramientas de forma diferente. ¿Por qué? No sé. Me parece la forma más estúpida de trabajar, pero bueno, así es como trabaja. Entonces, ahora acabo de rellenar este pedacito, esta forma dentro del canvas. Ahora que tengo este canvas con información, puedo modificar la información que hay en el canvas. ¿Ven este cuadrado de transformación? Tiene unos punticos. Esos punticos representan una transformación de escalado. Y si yo salgo, aparece una flechita que indica que yo puedo rotar. Esa rotación está moviendo este objeto usando como referencia el centro. Puta madre. ¿Me podría decir, cómo es que se llama, con qué hice ese objeto? Es que no me fijé, estoy disculpa. Control T. Transformar. Eso permite ya modificar lo que seleccioné. Estos punticos que tú ves hacia afuera modifican la escala de lo que tengo seleccionado. Y ese puntico del centro es el punto de apoyo, el pivote o el eje que se va a usar para la transformación. Yo puedo coger ese eje y moverlo. Y cuando Anclaje, roto, ¿no? es un punto de anclaje. Y no le pongo el nombre como tal porque es que esto mismo funciona igual en After Effects, funciona igual en Blender, funciona igual en muchas partes y a veces cambian el nombre. Pero la idea detrás de él es que esto es un punto de apoyo, un eje. Y el eje es modificable. Entonces tú modificas el punto de apoyo y tu rotación cambia. También cambia, obviamente, el escalar, porque estoy usando como referencia los puntos que utilizo. ¿Sí ves? Entonces, ahora mismo, esta forma tiene una posición usando de referencia el canvas, y yo puedo modificar esa posición. De hecho, hay unos numeritos que aparecen cuando tú lo tocas que te dicen a qué distancia está del borde y a qué distancia está del piso. Entonces, eso es un parámetro, es un número. Todos los programas de edición, todos los programas digitales, lo que hacen son modificar
números. Puede que tú los veas o no, pero si lo entiendes, si entiendes que estás modificando un número, es más fácil entender cómo funciona todo en software digital. Todo. En edición, cuando estás trabajando en Premiere y quieres modificar la transparencia o quieres modificar el volumen, estás modificando un parámetro numérico. Si entiendes eso, para todo funciona súper bien. Entonces voy a cerrar Photoshop. Voy a cerrar Photoshop y voy a pasar a otro software. Este software, que es After Effects, voy a crear una composición básica y sobre esa composición básica voy a crear un sólido. Entonces, este sólido tiene unos punticos rojos alrededor, que son los mismos punticos que veíamos en Photoshop. Y esto que vemos acá, que es su punto de apoyo, es el mismo como lo veíamos allá en Photoshop. La diferencia es que aquí las capas están acá abajo en el timeline. Y esas capas ahora se extienden a través del tiempo. Y eso es lo que es animar. Yo tengo este cuadrado que acabo de hacer. Esos punticos rojos están ahí para que yo pueda cambiar su tamaño y yo puedo también rotarlo. Y el centro de apoyo va a ser ese puntico rojo en el centro que se llama un punto de anclaje. Ese punto de anclaje yo puedo cambiarlo de lugar y cambiará la forma en que rote. Ahora, estos punticos y este puntico central son parámetros de ese objeto. Si yo abro aquí, dice transform, que es transformar. La transformación de este objeto está representada por unos números acá. El anchor point o anchor point es el anclaje, que es este punto que está en el centro, que es el punto de giro. Ese anchor point tiene dos coordenadas en X y Y. Cuando modifico los puntos, modifico automáticamente la posición del cuadrado con respecto a ese punto de anclaje. Oye, ¿por qué están a la playa? Es una invitación para que todos vengamos a la playa. Entonces, números. La gente se aburre de los números, sobre todo en matemáticas, cuando tuve un mal profesor. Yo tuve una muy buena profesora y me enseñó a amarlos, aunque no era muy bueno, la verdad. Si tú cambias estos números, cambias la posición del objeto. Aquí dice escala, scale. Tiene también unos números. Tú modificas esos números, modificas el objeto. Lo mismo con opacidad, la rotación y la posición, que también, una vez más, son dos coordenadas, X y Y. Lo que quiero decir con esto, y quiero que quede súper claro, es que todos los objetos en el mundo digital, debajo de esos objetos, lo que existen son números. Y cuando tú estás animando, lo que estás haciendo es modificar esos objetos. No es necesario que entiendas la matemática detrás de eso, pero que sí entiendas el cómo está funcionando esto, porque te va a facilitar más adelante entender cómo lograr los efectos que tú quieres o cómo entender la relación que hay entre los objetos. Es fundamental, primero, entender de qué está construido el objeto, de qué está hecho ese objeto. Tiene unos parámetros. Cuando yo digo parámetros, me refiero a esos números que identifican este objeto. Por ejemplo, el color también es un parámetro, también se puede modificar. Su opacidad también se puede modificar. Y si yo puedo modificarlo a través del tiempo. Entonces, cuando activo estos relojitos que están acá, estoy creando un keyframe, que es una posición en el tiempo. Estoy diciéndole, en este momento del tiempo, este es tu parámetro. Si yo adelanto,
y cambio esta escala, este tamaño, y lo hago más grande, estoy cambiando los números y estoy creando otro keyframe. Es decir, otra posición para ese parámetro en otro momento del tiempo. Ahora que he creado esos dos keyframes, el computador hace lo que se llama interpolación. Más adelante y durante mucho tiempo hablaremos de lo que es la interpolación. La interpolación es coger un parámetro, que es un número, y llevarlo hasta el otro parámetro, que es otro número, otra variación de ese parámetro. Si me voy aquí, me doy cuenta que esa variación que hice provoca esa escalada. Voy a hacer una pausa ahí y recibo preguntas. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todos están súper pendientes de la novela? Súper bueno, profe. Esos comentarios así. ¿Ustedes han visto los comentarios que hay cuando tú no alcanzas a contestar una llamada y abajo te dice... Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Jara. ¿Ustedes han pillado esos comentarios que hay cuando tú no alcanzas a contestar una llamada que dice responder con un mensaje y aparece, sí, gracias, estoy ocupado, estoy en una reunión, todo súper, o ese tipo? Esos son los comentarios que yo recibo de ustedes. Parecen comentarios de una Ahora, aplicación. profe. Cuéntame, John. No, según de acuerdo a lo que usted estaba comentando de los números, lo que pasa es que muchas veces uno no se pone o no se fija mucho, uno se fija más como en la parte gráfica, pero en realidad, como usted dice, a veces cuando está uno como editando o haciendo un efecto o tratando de combinar, no sé, de pronto dos imágenes o algo así, es más fácil de pronto aprenderse o decir, bueno, esta lo pongo opacidad en 50%, esta en 40%, y si voy a volver a repetir esa misma opacidad en otro, entonces es fácil decir, bueno, aquella estaba en 50, pero pongo en 50, 60, o sea, manejarlo a veces matemáticamente a veces ayuda muchísimo, incluso en los tamaños, en las escalas. Ya, si tú necesitas de pronto crear una animación, que el objeto vaya colocándose más grande, entonces el saber cuánto tienen X, cuánto tienen Y en una posición y después en la otra posición, el saber esos números también te ayuda a darte una opción más rápida de cuánto quieres que crezca, cuánto quieres que se ponga más pequeño o algo así. Sí. Y, o sea, por sobre todo cuando vayamos a entender lo que es animación y lo que se llama animación heredada o cinemáticas inversas. En la cinemática, los objetos se agrupan, como por ejemplo, voy a dejar de compartir un momento. ¿Ven mi mano? Mi mano está construida con varios objetos. Entonces, este pedazo de mi dedo está unido a la falange siguiente, esa falange está unida a la falange siguiente y esta falange está unida a mi mano. Entonces, la relación que hay entre este punto y el punto principal es una relación de padre e hijo. Este es el papá de él, este es el papá de él, este es el papá de él. ¿Por qué dice uno que es el papá? Porque cuando uno lo mueve, si te mueves el papá, los hijos se mueven. El movimiento del uno afecta a los demás. Exactamente. Eso se llama cinemática y es la parte fundamental de la animación compleja. Uno dice compleja y uno dice, pero qué difícil. No, en realidad es bastante sencillo, pero lo entiendes mejor si sabes que lo que está pasando es que unos números se están moviendo a otros números. Y ya, no es necesario que entiendas de números, pero sí es importante que sepas que eso es lo que está sucediendo. Según lo que usted me explicó ayer, ¿no? Sí, sí, señor, que es importante, súper importante entender por qué están pasando las cosas. Porque eso te da poder. Entender por qué pasan las cosas le da a uno poder sobre todas las cosas en la vida. Todas las cosas en la vida. Vale, entonces voy a dejar After Effects. Voy a cerrar After Effects. Y voy a continuar haciendo un pequeño
una pequeña explicación aquí en mi favorito antiguo Flash, actualmente Animate. Listo. Voy a explicar las cosas desde el punto de vista creativo. Esto que ustedes ven acá va a ser un objeto, ¿sí? Ese objeto está compuesto de varias cosas. La primera y más importante de todas es una posición. Mi teclado y las tildes. No tiene tilde futura. Vamos a usar otra. No, no tengo tildes ahora mismo. Bueno, tiene una posición. Esa posición indica en dónde está este objeto con relación a su escena o su universo. A veces la escena comienza acá en el punto 00. Para algunos el punto 00 está acá abajo. Para otros el punto 00 está en el centro de la escena. No lo sé ahora mismo, pero es para que sepan que la posición es relativa al universo de ese objeto. ¿Sí? Ese objeto también puede tener otra cosa que se llama rotación, que son los ángulos. Vamos a quitar este objeto redondo que no lo entendería con rotación, pero vamos a crear uno que sí. Este objeto va a ser lo que representa. Posición, rotación, que es el ángulo con respecto a sí mismo. Si yo modifico, puedo rotarlo. Se dan cuenta que aquí es lo mismo, estos punticos que modifican en la escala y un punto central que modifica a partir de dónde se está modificando, se está haciendo la modificación. Posición, rotación. Normalmente, los objetos tienen transparencia. Es decir, ¿qué tanto este objeto oculta a este otro? Vamos a cambiarle a este el color por verde. Profe, una preguntita, disculpe que lo interrumpa. Dígame. Esta clase usted la va a montar también en la plataforma. Sí, esta clase se va a montar. Pero recuerden, esto es un resumen. Quiere Sí, sí, decir, no, lo que pasa es que aquí en Galapa está molestando mucho la luz, entonces en en cualquier momento cualquier te quedas. momento se puede ir, sí, se me puede desconectar de la clase. Entonces, para que sepa que, por si, Dale, no hay problema. ya, listo, profe. Vean, esto si lo pongo aquí, está encima de este. Pero yo puedo ponerlo detrás. Y entonces ahí se dan cuenta de que el que está al frente tiene transparencia. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, que este que está aquí tiene transparencia y este que está acá no. Porque si lo llevo hacia adelante, oculta por completo el que está atrás. Entonces, tienen parámetros diferentes. ¿Sí? Todo esto que estoy aquí hablando se llaman parámetros de un objeto. Y son las cosas que uno puede modificar al momento de crearlo o al momento de animarlo. Estas son las básicas. Pero aparte de todo esto, hay un tipo de parámetro que se llama parámetro intrínseco. No se preocupen que no es necesario que aprendan la terminología. Lo que me importa es que entiendan de qué va. Los parámetros intrínsecos son aquellos parámetros que hacen que este objeto sea único en sí mismo. Es decir, su forma, por lo general. Quiere decir su forma. Si yo entro la forma de este objeto y la edito, por ejemplo, me doy cuenta de que tiene 1, 2, 3, 4 puntos y entre punto y punto hay segmentos. Si yo toco un punto,
y lo modifico, estoy modificando la forma del objeto. ¿Se acuerdan? Conocíamos eso en 3D para la hoja. Es lo mismo, estás modificando los parámetros intrínsecos del objeto, lo que hace que ese objeto sea ese objeto. Entonces, yo aquí puedo modificar, vamos a añadir otro punto, y ese punto, si lo modifico, escogí el color azul justo de los objetos. Ahorita lo puedo cambiar. Esa es la otra, que los parámetros son modificables. Modificas el parámetro, modificas el objeto. Entonces, están esos dos tipos de parámetros. Los que son globales del objeto, que comparten con otros objetos como su posición. Dos objetos pueden compartir su posición. Comparten su posición, su rotación, su transparencia o su presencia. A veces encontrarás que no se llama transparencia, que se llama opacidad. Significan lo mismo. Significa qué tanto un objeto es transparente o está presente con respecto al otro. Son lo mismo. Entonces, esos son los parámetros básicos. Si entendemos esos parámetros, si entendemos que existen esos parámetros, podemos aprender a animar súper rápido. Porque entendemos que lo que estamos haciendo no es mover algo porque sí, sino que existe un fundamento detrás de él. Entonces, voy a cerrar aquí el Animate. Vamos a dejar de compartir el Animate. Y voy a ir a mi programa favorito. Sí, señor, parámetro colores es uno de esos parámetros. Y vamos a ir a mi programa favorito, que es el Blender. Y digo favorito porque de verdad cada vez, mientras yo estoy con ustedes dándoles clases a ustedes, estoy tomando clases también de Blender. Porque, como les había comentado, yo vengo de otro programa. Así que me toca aprender a hacer en este programa lo que yo hacía en otro programa diferente y a veces no tienen bases iguales, sino que están basados en cosas, en formas de ver la vida diferente. Entonces hay que aprender a hacerlo de otra forma. Comparten mucho, o sea, comparten mucho de las bases, pero hay cosas que hay que aprender de cero. Y he aprovechado para subir de nivel. Estoy aprendiendo a hacer cosas en este software que yo no sabía hacer ni siquiera en el que yo usé durante 8 o 9 años. Así que estoy enamorado de este software, la verdad. Vale. En este programa tenemos este cubito con el que abre siempre el programa. Para los que actualicen ahora a la última versión de Blender, Blender ya no va a abrir con ese cubito. Ya ahora va a abrir en cero y no va a aparecer nada ahí. Pero bueno, nosotros nacimos con ese cubito y lo tenemos ahí. Ese cubo tiene unos parámetros acá que dice Transform. ¿Sí ven que se parece lo mismo como After Effects? Transform, que significa transformar. Tiene locación, que es lo mismo que su posición, es decir, dónde está con relación al universo sobre esos 3 ejes. Tiene rotación, que es cómo está el ángulo de ese objeto con referencia a su centro de apoyo, que es ese puntico naranja, que es su centro de apoyo. Y su escala, que es el tamaño con referente al mismo punto de apoyo. Entonces, esos son parámetros. Yo puedo grabar la posición y los parámetros que veo aquí. Yo puedo hundir esto, esto y esto, y estoy creando un keyframe para esos valores, y luego irme a la frama 40 y luego cambiar su posición, su rotación, su escala, y él va a hacer una interpolación, ese nombrecito de interpolación, que es cambiar de un parámetro al siguiente, va a hacer una interpolación entre los dos. Y eso crea una animación.
Preguntas hasta No, este profe, momento. ¿podría repetir? ¿Qué Que pasa? se ve imagen va- Vale. Los parámetros del objeto, los básicos, que son estas transformaciones que están aquí, se transforman, que son locación, que es su posición en el universo, ¿verdad? Aquí está su posición en el eje X, su posición en el eje Y y su posición en el eje Z. Su rotación con respecto al punto de apoyo de ese objeto, vean que está aquí cercadita, está el punto de apoyo. Y cuánto es su escala, es decir, cuál es su tamaño. Esos son los parámetros que definen a este objeto en esta frama que dice 1. Si tú modificas, vas a la frama 40 y modificas esos Profe, parámetros. eso no se ve. ¿Qué parte? La parte de abajo. ¿Esta parte? Sí, señor, no se ve. Listo. Esta que está abajo es el timeline, que es la línea de tiempo, como la línea de tiempo que veían en After Effects. Funciona igual. Lo que hace es ponerte en perspectiva la progresión temporal, desde la frama 1 hasta la frama 240 o la frama que tú quieras, y tú puedes ponerte en cualquier frama y hacer modificaciones a esos parámetros, como lo estoy haciendo yo ahora, y automáticamente él crea un keyframe, que es esa cosita amarilla que ustedes ven, un keyframe donde dice los Igual parámetros que en cambiaron. After, cada vez que uno mueva la línea de tiempo y haga algún cambio, se crea un keyframe. Exactamente. Lo mismo, y esto funciona en todos los software de animación. Es la misma ideología. Un keyframe es una posición en el tiempo. Y si creas diferentes keyframes, va a haber un cambio entre uno y otro, y eso es animar. Eso es lo que es la animación. O mejor dicho, para que no se confundan, así es como se anima. La animación como tal es cuando tú le das vida a algo, es decir, hay un propósito detrás del movimiento. Animar no es solamente como que cambiar las cosas de un lugar a otro, eso es moverlo. Lo que necesitamos es que ese movimiento tenga una intención, trata de contar una historia o mostrar algo. Esa es la diferencia entre simplemente mover objetos y hacer una buena animación. Quedan 5 minutos. ¿Preguntas acerca de esto antes de que cortemos y continuemos en la siguiente? ¿No? ¿Todo ok? Sí, señor, todo ok. Listo. Voy a... Luego, ¿Cómo? No es conmigo entonces. Esta unidad que viene ahora, nos vamos a centrar en esta materia, nos vamos a centrar en cómo crear cosas que se puedan animar. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. En la materia de introducción al 3D, crearemos cosas, haremos piezas, construiremos cosas. Y en la materia de animación digital, le vamos a dar vida a esas cosas. Y obviamente cada cosa que les mande a hacer a cada uno de ustedes de forma bien específica para cada uno, es una piecita que se integra al todo. Algunos van a animar, otros van a hacer fondos, otros van a hacer piezas, otros van a ayudar con la planeación y todos vamos a crear una pieza completa. Pero es muy importante estas clases para que entiendas cómo tu papel afecta el papel de los demás. Es súper clave que todos entiendan todo de cómo funcionan para que puedan encajar mejor. ¿Listos? Voy a cerrar y mando enseguida el link. El siguiente segmento es muy sencillo. Voy a dar una explicación breve de una tarea que voy a dejar, que es una tarea investigativa. Es decir, no tienen que crear cosas, tienen que investigar. Mentira, si hay una sola cosa que hay que crear, pero no es en esta clase, es en la clase siguiente, en la clase de introducción al 3D. Bueno, nada, cierro el link y enseguida entramos de nuevo.